Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Arte Visión. Y hoy nos acompaña un gran maestro, un maestro de la vida, porque en el arte, ¿sí?, tenemos también que incluir el arte de vivir. Y del arte de vivir precisamente es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado especial, Michel Lanat, para quien pido un fuerte aplauso y le doy la bienvenida. Bienvenido, Michel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa y que la gente nos vea y que se difunda el arte de vivir y aprender a vivir con arte, ¿no? Que eso es importante. Qué Gracias. maravilla eso, ¿no? Aprender a vivir con arte. Y para aprender a vivir con arte, yo creo que hay que haber transitado mucho camino, que de repente no florecemos en formas silvestres como terapeutas o como personas con experiencia o con la misión de guiar en la medida de nuestras posibilidades a los otros. Me gustaría, Michel, porque tus aventuras legendarias que conocemos con José Luis, que también es parte del equipo técnico, que hemos disfrutado tanto en Perú, quisiera que nos contaras un poco cómo inicia el camino, cómo este joven, ¿sí?, que vive en el Perú, que conoce mucho de Oxapampa, que tiene una trayectoria hermosa que yo quiero que le cuentes a la gente, cómo va por el mundo recogiendo las enseñanzas de tantos lugares para poder ofrecerlas posteriormente. Bueno, mi vida es muy interesante porque no he parado. El arte de la vida es el movimiento. Todo se mueve, todo es un constante cambio. ¿Hay que estar preparado? No, hay que seguirlo. Vengo de una familia maravillosa, que tengo un padre que ya se fue y mamá también, pero que nos dieron una libertad impresionante cuando éramos niños. Lo que tengo de fuerte acá es esa educación que tuve también de libertad, de darme todos los elementos para poder afrontar una vida más o menos tranquila. La vida no es tranquila cuando la afrontas, hay muchas cosas, vienen muchos programas, eso es lo que vamos a hablar de neurociencias. Empecé mi vida muy pequeño en Huancayo, a 3.500 metros de altura, en la sierra peruana. Tú conoces la sierra peruana, es bastante dura por el clima y todo, pero era el Valle del Mantaro. Mi padre trabajó muchos años para la NASA y un centro de búsqueda científica a nivel mundial, porque uno de los puntos, el punto cero del mundo, estaba en Huancayo, ¿no? Pasa por Huancayo. Entonces los datos que salían de este Instituto Geofísico del Perú eran para la ciencia mundial. Lo que me permitió tener un padre que te abría la mente y te decía, piensa, utiliza la cabeza, utiliza la información, y una madre maravillosa con un corazón de oro, porque era una parisina que llega a Huancayo en el 58, donde no había ni siquiera carretera para Huancayo. Conoce la carretera de Oxapampa. Era peor que la de, en esa época, 100 kilómetros la hacías en prácticamente 15 horas, 12 horas de camino, era terrible. Y llegar allá, pero cuando llegaron allá mis padres, en el 58, mi madre se dio cuenta que había mucha mortalidad de niños antes de los 10 años. 9 niños de cada 10 morían antes de los 10 años. ¿Te das cuenta las condiciones? Y dijo, tengo que ayudar a esta gente. Empezó a ayudar a la gente, pero en estos movimientos internacionales y todo esto, y se dio cuenta que eso no ayudaba a la gente. Dar de comer a la gente no es una solución. El arte de vivir y de enseñar es enseñarles a vivir, enseñarles a la limpieza, lo que era la sanidad, lo que era trabajar con las nuevas tecnologías, con las nuevas cosas, que era la limpieza primeramente, ¿no? Entonces, los niños morían por la suciedad y por las condiciones higiénicas.
Entonces mamá empezó a trabajar con ellos y llegó una vaca y después 2 vacas y empezaba a darnos de tomar leche más limpia. Entonces les enseñó a la gente a limpiar las tetas de las vacas y tener leche limpia. Y eso le dijo a mamá, bueno, voy a empezar a ser más grande. Empezó a comprar un pequeño terreno, otro terreno, y terminó con 300 vacas en producción de leche, de las mejores vacas. No te imaginas, era una loca mamá para enseñar a la gente, pero no paraba, el corazón de oro de mamá con la mente de mi padre, que era el prototipo del buen hombre. Entonces vivimos en un lugar realmente maravilloso, donde una libertad para un niño era hacer lo que te daba la gana. No estábamos cuadriculados, fui el último de la clase, siempre estuve con muy malas notas. Mis hermanas, como eran buenas y pasaron antes que yo, somos 5 hermanos, 3 hermanas mayores, ellas eran buenas, entonces yo me copiaba todas las tareas, entonces era más fácil. Era más fácil. Eso hace que la mente se abra. Desde muy niños empezamos a viajar. Pasábamos cada dos años, nos íbamos a Francia. Desde muy chiquitos, a los 8 años, viajábamos solos a Francia. En esa época no era fácil. Y pasábamos vacaciones en Francia en la familia, ¿no? Entonces, son cosas que te ayudan a abrir la mente y empiezas a entender cosas. Es la base del arte de la vida. El arte de la vida, primeramente vamos a ver qué es arte, ¿no? El arte es recrear. Vamos a crear nuevamente lo que hemos creado en la mente, vamos a sacarlo fuera, y para eso necesitamos técnicas. ¿Y cuáles son las técnicas en la vida? Para mí es todo el aprendizaje que tienes y la experiencia. La experiencia es la que te da mucha técnica para ir mezclando los elementos aprendidos y saber cuáles son los elementos que hacen que tengas una vida mucho más placentera, mucho más fácil. Creemos que la vida es difícil, eso es una creencia, ¿ok? Podemos recrear esa creencia, volver a empezar hasta que no nos vayamos de esta tierra, de este cuerpo. Seguimos creando, y eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo a nivel cerebral que va a influir en lo que vas a hacer? Las neurociencias están dando un paso agigantado, estamos cambiando totalmente la forma de ver al ser humano, estamos entendiendo más cosas, sabemos más, y cuanto más sabemos, sabemos menos. Entonces, eso es fabuloso, ¿no? Fabuloso. O sea, alguien dijo una vez, solo sé que nada sé. Que nada sé. Fue maravilloso, pero ahora que sabemos algo, sabemos menos todavía, ¿no? Entonces eso es maravilloso, pero sí sabemos algo que podemos vivir de una forma mucho más coherente, mucho más tranquila, mucho más interesante, voy a decir, porque hay información de vidas, sabemos que ahora sí podemos cambiar nosotros mismos, y las neurociencias nos lo están enseñando, ¿no? Entonces, mi vida fue eso. Empecé siendo vaquero porque papá me dijo, ¿qué quieres estudiar cuando termine el colegio? ¿La ciencia o las vacas? No, yo las vacas, porque para mí era mi caballo, mis vacas, y era la libertad. Entonces me dediqué, fui a Francia, aprendí a hacer industrias cárnicas, a aprender a hacer salchichas y puse una fábrica de industrias cárnicas, teníamos la fábrica de leche, de yogur y todo esto con las vacas, y me dediqué a trabajar con mamá. Y lamentablemente llegó una época del Perú que fue muy, muy dura, que fue el terrorismo, Sendero Luminoso, el MRTA, que fue años muy duros. En la capital nadie hacía caso a lo que vivíamos nosotros dentro de la sierra peruana. Éramos pueblos perdidos, donde había matanzas todos los días, gente... yo he visto cosas muy fuertes. A los 20 años empecé a armarme hasta los dientes
Yo era gringo en esa época, acá a los rubios lo llamamos el gringo de Guayao, la gringa de Guayao era mi mamá, era muy joven, y yo dije, acá no nos sacan, ¿no? Entonces, bueno, hubo unos años donde financiábamos, Sendero Luminoso pasaba todos los meses a casa a recoger su sobre, Sendero Luminoso, el MRTA hacía lo mismo, y la parte militar también. Entonces fue bastante fuerte esa experiencia de vida, 2 años muy duros, hasta que ya no se pudo más. Mataron a un amigo muy cercano, al primer americano que mata a Sendero, era muy amigo mío. Eso detonó en nosotros, dijimos, hasta acá llegamos, ¿no? Dejamos todo, vendimos lo que pudimos vender, pero no se podía vender prácticamente, claro. Era muy duro. Mi padre ya no estaba en el instituto, lo repatriaron a Lima. La situación fue muy, muy complicada. Mi hermano terminó el 5º año de secundaria y agarramos el primer avión. A mi madre la tuvimos que sacar de Guayao porque no quería, y salió de Guayao, ¿no? Entonces nos fuimos, toda la familia se rompió, mis padres se fueron a Estados Unidos y yo llegué a París con mis 2 maletitas, no hablando francés, pero más o menos, no escribía el francés, y me dediqué a trabajar en Francia en un club de deportes, porque sabía de jardinería, entonces, pero empecé a estudiar. Entonces estudié administración de empresas, lo que era gestión comercial, y terminé 3 años después la universidad, que era una escuela de la AFPA, Agencia de Formación Profesional para Adultos, porque yo ya tenía 22 años y claro, no tenía los papeles franceses. Terminé los 3 años en París, maravilloso para un joven. Si puedo recomendar algo a la vida, manden a sus hijos a vivir a París. Hace una experiencia maravillosa. París es extraordinaria, muy dura también la vida en París, porque no es fácil, ¿no?, ganarse las cosas y hacer la vida, pero te enseña mucho. De eso, un día agarré, me cansé de París, del metro Boulot Dodo, que es el metro, el trabajo, la casa y el estudio. Me cansé, gané una triatlón en París, donde gané una bicicleta, y me largué a Sudamérica, mariposa a Sudamérica, y bueno, recorrí desde Chile hasta Costa Rica. Entonces me permitió ver otras realidades, otras vidas, y empezar a abrir la mente y decir, ¿qué pasa en Sudamérica? ¿Qué está pasando en mi país? Pude observar la miseria. En esa época había miseria, ahora no hay miseria, hay pobreza, pero que no es igual. Pude conocer India, por ejemplo, donde se ve la miseria en las calles. Eso sí es miserable. O debajo de los puentes de París, donde hay miseria, ¿no?, donde la gente ya no tiene salida, no hay escapatoria, la mente ya no va más. Eso es miseria, y eso te va formando, y la vida va dando vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Cuando llegué a Costa Rica, mi hermana me llamó y me dijo, Michel, te están llamando a la universidad, o das la tesis, o ¿qué haces? ¿No? Me habían dado 6 meses para hacer la tesis. Regresé a París, entregué la tesis, pero no había nada, porque no había hecho nada, me había ido de viaje, y como era una tesis de agente comercial más, yo había sacado programas de aventura en ese viaje, y pude vivir de esos programas. Cuando llegué a la Universidad de París me dijeron, ¿pero qué has hecho 6 meses? Pues viajar y sacar nuevos programas de aventura en Sudamérica, de eso he vivido. Pues esta es una tesis maravillosa, me dijeron. Me dieron el diploma, y una empresa, Uniclan Voyage, me contrató para ser agente comercial y vender África. Entonces me mandaron a África, Senegal, Gambia, Sierra Leone, Malí, Guinea-Bissau, a hacer lo mismo, sacar nuevos programas de aventura. Funcionó muy bien durante un tiempo, hasta que me enamoré y me fui a México. En París, y me fui a vivir a México, a una experiencia maravillosa. Me fui a vivir a Juchitán de Zaragoza, un pueblo del istmo de Tehuantepec, ¿no?, que es la parte tehuana, donde es Tehuacán, es donde nació Frida Kahlo, por ejemplo. Todas las mujeres, estas mujeres maravillosas con tanta fuerza y tanta estructura maravillosa que tienen las mujeres.
y esa personalidad. Me enamoré de esas mujeres, me enamoré de una mujer de allá. Durante 6 años estuve ahí, estuve trabajando en agencias de viajes hasta que caí en una agencia maravillosa en Puebla. Vivimos en Puebla y desarrollé el turismo receptivo. Traía gente de Francia. Una experiencia maravillosa, viajando muchísimo en todo México, haciendo programas de aventura, en motos, en bicicletas, en parapente, aprendí a volar parapente, entonces, loco totalmente, ¿no? Un día llegué a casa y mi esposa ya no estaba, decidió irse a vivir a otro sitio y pues dije, ¿qué hago en México? Entonces me fui a Francia nuevamente, donde llego a Francia, voy a Mónaco, porque trabajé mucho con gente de Mónaco, y me regreso a Perú. Dije, no, Francia no me gusta, Mónaco, demasiado bling bling, demasiado dinero, esto no es para mí. Me regresé a Perú, donde encontré todo va congeniándose. En 2 días había llegado a Lima, no conocía a nadie, y en una calle de Lima encuentro a un amigo que había conocido en un salón mundial de turismo, donde me dice, ¿qué haces, Michelle? No, estoy buscando trabajo, pues necesito a alguien como tú acá en Perú para abrir una agencia de viajes, que tengo una agencia en Colombia, Ecuador, y me voy a abrir esta agencia. 2 años después, esa agencia donde empecé con un pequeño buró y una computadora, empezó a crecer y empezó a ser la segunda agencia receptiva de turismo francés en el Perú. Vaya tú, ¿no? Fue maravilloso, pero cosas de la vida, me enamoro de la esposa, de la hermana de mi secretaria, que vivía en España, y dejo todo y me voy a España. Ya voy. Allá, donde me encuentro con 2 niños, una niña de 8 años, que es Katia, y Alexander, que tenía 4, entonces no cambié pañales, pero fui papá de la noche a la mañana y fue maravilloso, me quedé 20 años en España, donde justamente Vicky, la mamá de los niños, empezó un cáncer 2 años después, un cáncer muy fuerte en el seno derecho, ella era diestra, entonces la medicina clásica hace lo que tiene que hacer, quimioterapia, radioterapia, extracción del seno, todo un protocolo muy duro, pero lamentablemente había dinero de por medio, muchos gastos y una vida muy difícil. El cáncer no es fácil, ¿no? Sobre todo para todo el entorno. Y la relación se va deteriorando por la tensión que hay, ¿no? En esa época yo trabajaba para una agencia de viajes, Barceló Viajes, pero como freelance, traía americanos a Europa, esos viajes estúpidos que se hacen, lo digo entre comillas, ¿no? Que se venden toda Europa en 15 días, ¿no? Claro. Entonces ves 5 minutos la Torre Eiffel, 5 minutos el Louvre, pasaste por París, sobrevolaste toda Europa, pero no conociste nada, ¿no? Claro, pero claro. se vendía y se vendía muy bien, ganaba mucho dinero. De la noche a la mañana empezamos a vivir bien, pero mucha tensión. Y se caen las Torres Gemelas, hubo justamente el 2001, el 11 de septiembre, donde ya no vienen los americanos a Europa. Entonces, 42 grupos anulados de la noche a la mañana, mucho dinero de por medio, y se acabó el programa. ¿Qué haces sin trabajo nuevamente? Digo, bueno, tengo que reinventarme nuevamente. Me fui a Francia, entre Francia y España, pero donde vivía mi madre. Llegué a Francia y empecé a vender de puerta en puerta telas. Y esas telas empezaron a crecer, empecé a vender más cosas, porque España era productor de telas. Y entré a una empresa muy bonita que era decoración de hogar, donde empecé a hacer comercial y ganaba muy bien, empezó a funcionar muy bien. Y 2 años después del cáncer, el cáncer regresó con mucho más fuerza, ¿no? Donde la medicina clásica dijo, hasta aquí llegamos, ya no hay más, te damos 2 meses de vida y se acabó. Entonces, ¿qué hicimos o qué hizo sobre todo Vicky?
fue a ver nuevas terapias, nuevas técnicas. Tuvimos la suerte de, en mis viajes conocí a Christian Flesch, que es el creador de la biodescodificación, a Salomón Seyam, que nos ayudó muchísimo. Y en España estaba Enrique Corbera con la bioneuroemoción, ¿no? Empezaba los pininos de todo esto. Fuimos a verlos y los 2 meses se hicieron prácticamente 6 meses. Cuando regresamos donde el médico y le dijimos qué pasó, pues el cáncer había desaparecido. Y eso me permitió darme cuenta que había algo más de la medicina. En los años que yo había trabajado en la agencia de viajes, uno de mis grandes clientes en México y en España fueron los laboratorios médicos, donde los laboratorios eran los que pagaban a sus médicos los viajes de incentivo por vender medicamentos. No está mal, está muy bien, gano mucho dinero vendiendo viajes de ese tipo, pero me di cuenta que había una industria farmacéutica que estaba bastante condicionada al dinero y no solamente a la salud, ¿no? Entonces me di cuenta que había otra forma de pensar, entonces empecé a estudiar la biodescodificación. Para estudiar la biodescodificación había que estudiar la programación neurolingüística, que eran 2 cosas diferentes. Estudié la programación neurolingüística en Valencia, en el Instituto Español, y empecé a hacer biodescodificación con Corbera y me gustó mucho, mucho, mucho. Pero como mi empresa estaba creciendo y fabricábamos en India, en China, me dediqué a estudiar más no solamente la biodescodificación, pero todas las técnicas holísticas. Decía, qué bonito, hay otra forma de pensar, ¿no? Entonces empecé a estudiar todo lo que era sanación con diferentes formas, pero no en una estructura médica, ¿no? Entonces, común. Eso me permitió caminar en la vida y hacer la vida más sencilla, porque no era fácil vivir en España a 1000 kilómetros de mi oficina, que eran todas las semanas que tenía que ir a Francia a regresar. Vendía la decoración en todo Francia, sobre todo en el sur de Francia, Cannes, Mónaco, Nice, los salones grandes de decoración. Fue años fabulosos donde conocí Europa, todas las carreteras, todos los pueblos, fue maravilloso, pero siempre solo, porque la familia estaba en España, mi familia en Francia, mamá, problemas grandes, porque cuando salió mamá de Perú, y se fue a Francia, se agarró a algo y que era Johnny Walker, ¿no? Johnny Walker, el whisky, era una botella de whisky diaria. Entonces son condiciones muy fuertes ver a mamá en el alcohol, ver que se va degradando, pero el cuerpo es tan fuerte y dice, pero wow, qué maravilla esto, pero qué duro, ¿no? Entonces, sí, hasta la muerte de mamá fue maravillosa porque estuvo en el sur de Francia, en un paraíso, porque realmente el sur de Francia es maravilloso, pero encerrada en su mundo, porque no aceptó salir de Perú, que le quiten 30 años de trabajo, y fue la escapatoria. Pero para mí había algo que me daba la vuelta en la cabeza, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y no el por qué, ¿no? El por qué sabíamos el por qué, pero ¿para qué todo esto? Me permitió entender muchas cosas, ¿no? Vivimos así durante casi 10 años, donde tuve la empresa, 12 años, donde 2 años tomé la decisión de decir, bueno, ¿qué hago de mi vida, no? Viajando mucho. Y un día decidí, voy a regresar a Perú. Hicimos un viaje a Perú donde me doy cuenta que en el Perú toda la educación y todo estaba basado en la comida. Tú conoces perfectamente Perú, se come muy bien, todo está basado en la comida, el amor de madre, el amor de hermanas, el amor de amigos, te lo dan con comida. Te invitan a comer, los restaurantes son extraordinarios, todo está basado en la comida, y yo vendía decoración de hogar, pero sobre todo vendía manteles, ¿no? A los restaurantes, a los hoteles,
Y ya, manteles maravilloso. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Voy a un restaurante peruano, no había manteles, 2 restaurantes peruanos, no hay manteles, todos los restaurantes, la mayoría de restaurantes en Lima, en la capital, en el Perú, no tienen manteles. Y yo, como era fabricante de manteles, dije, me voy a Perú con manteles. Agarré, llené un contenedor enorme de manteles, era un montón de dinero, lo mando a Perú y dije, empiezo a vender mis manteles. Llego a Perú y no se vendían los manteles. Ahora, una cosa de locos. Dice, ¿cómo no vas a vender manteles? Y no se vendían los manteles. Entonces, tuve mucho tiempo para vender esos manteles y el dinero ya no me alcanzaba. Entonces dije, se acabó. Vendo lo de Europa y me voy a vivir a Perú. Y me vine a vivir a Perú. Dentro de toda esa vida, ya me separo de Vicky y empiezo mi vida nuevamente en el Perú. Conozco a una mujer maravillosa que ahora es mi esposa, que es Silvia, y me caso con Silvia y empiezo la vida nuevamente en Perú. Con muchas ideas, ¿qué hago? Empecé a trabajar haciendo terapia, porque ya conocía bastante de la biodescodificación, las cosas, las nuevas técnicas, y hace 7 años que ya estoy en el Perú, trabajando en lo que me gusta, en una pasión que es ayudar a la gente a entender nuevas cosas. Empecé entré de pleno a la cosmología andina, ver cómo funcionaba el cerebro con la ayahuasca, con plantas medicinales, cómo está estructurado el cerebro. Hace 3 años, cuando empezó la pandemia fuerte, dije, ¿qué hago? Era profesor de PNL, de programación neurolingüística, de coaching, en un instituto muy bonito, donde empecé a dar clases y todo. Cambió mi vida completamente, me dediqué a otro mundo de la enseñanza y me gusta mucho, pero me di cuenta que había algo que no iba porque no me dejaban trabajar, ¿no? Tienes que estar dentro del sistema. Cuando estás fuera del sistema, puedes hacer cosas, pero puedes cambiar cosas cuando estás dentro del sistema. Es más fácil cambiar de dentro que cambiar de fuera. Entonces, hace 3 años, cuando empezó la pandemia, empecé a estudiar psicología para estar dentro del sistema. Estoy en el 3er año de psicología, me gusta bastante, hay información muy interesante, me peleo mucho con los profesores y todo, porque tenemos puntos de vista bastante divergentes, pero hace que por dentro podamos cambiar la estructura. Pero también yo cambio, ¿no? Porque a mí me faltaba estructura. Claro. Entonces, claro. 57 años, estoy aprendiendo a estructurar las cosas, a poder entregar a las personas esa sabiduría que la tengo toda, una complejidad, todo lo aprendido lo tengo ahí, tengo una experiencia de años caminando por el mundo, pero tengo que plasmarla en algún lugar. Claro. Tengo que hacerlo arte, ¿no? Tengo que ponerle una técnica para que pase esa información a las personas y que llegue de una manera simple. La vida tiene que ser simple, ¿no? La complejidad de la vida es maravillosa. Tenemos una complejidad, todos estamos interconectados. La complejidad no quiere decir complicación, no es complicado. Lo complicado es la mente humana que se hace la vida complicada. La vida es compleja, no complicada, ¿ok? Es simple. Estamos interconectados, tenemos 86.000 millones de neuronas en la cabeza, todas interconectadas. Pero tengo el estómago, el corazón, el hígado, los riñones, que también es un sistema que está interconectado con el cerebro. Estamos todos interconectados. Entonces, la parte científica salió en mí, papá volvió a resurgir en mí y todo lo aprendido le estoy dando una estructura científica para poder llegar al ser humano, para que entendamos la vida desde otro punto de vista, no tengamos miedo a la ciencia, porque le tenemos miedo a la ciencia, a la sabiduría, al entendimiento, sobre todo entender la vida simplemente.
el arte, como tú haces el arte, cuando yo te veo hacer arte, dices, qué simple lo que hace Laura. No es simple, es complejo, nada más. Has entendido las cosas, tienes una experiencia maravillosa y ese aprendizaje de años, de tener 6 hijas y ver a esas mujeres que están creciendo con esa experiencia que tienes, lo haces tan complejo y tan simple que es maravillosa. Claro. Eso es la vida. No digo que sea fácil, ¿no? Porque no hay cosas fáciles. El movimiento es difícil, a veces es bastante complicado, pero no es difícil. La vida hay que vivirla, hay que sentir la vida, hay que vivirla tranquilamente. Y ser el creador. Crea tu vida. ¿Dónde está la creación? Ese es el gran problema y esa es la gran complejidad que tengo para explicar a la gente cómo hacemos para crear y que esa creación se vea reflejada en el presente, ¿no? Entonces, he estado observando la mente humana y saber qué cosas son las emociones, qué cosa es el sentimiento, qué es toda la estructura mental, desde las ideas hasta la vida que tienes ahora, ¿no? Entonces, son técnicas y los pensamientos van de forma lineal o no. Hay tiempos, sabemos que el tiempo no existe, pero para la mente humana hay un tiempo, hay que saber dónde está. Vemos un pasado, un presente y un futuro. Sabemos que los tres no hay tiempo, está uno superpuesto del otro o no. Ese es el arte de vivir, el arte de entender. Si tú no sabes quién eres, no sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, para mí, lo primero que tiene que hacer un ser humano es conocerse. Lo más importante para un ser humano es saber de dónde vienes. Para eso trabajé mucho y trabajo mucho en técnicas y trabajo mucho el transgeneracional. Me di cuenta que si no conoces quién es tu padre, si no conoces quién es tu madre, qué pensaban cuando te hicieron, cómo vivían esa vida, no puedes saber a dónde vas a ir. Si no sabes quiénes eran tus abuelos, que ya son 4 abuelos, y qué pensaban en esa época, sus momentos, no sabes quién eres. Y si no sabes quién eran tus tatarabuelos, hasta la 4ª o 5ª generación son muy importantes, conocerlos. Claro, tú sabes que decía mi abuelo, decía que como el árbol no podía vivir sin sus raíces, tampoco podía vivir quien negaba de dónde venía, ¿sí? Entonces, definitivamente. Yo quiero, porque es una charla maravillosa, enriquecedora, me gustó mucho esto que decías de regresar a Perú. Aquí hay una canción que dice, estaba donde nací, lo que buscaba por allí. Y es verdad, toda esta vuelta que hay que darle al mundo para volver al lugar con toda la experiencia. Vamos a pasar, Michel, a ver un poquito de historia de Michel Lanat, y en el próximo bloque vamos a hablar de esto, de biodescodificación y terapia transgeneracional. Perfecto. Hola, hijo, ¿cómo estás? Mira, quería contarte un cuento. Yo hace muchos años viví en México. Estuve mucho tiempo en la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla es una ciudad más o menos a 150 kilómetros de la Ciudad de México, de la capital. Pero conocí a un viejo medio loco. Tenía prácticamente 90 años. Y este viejo decía, oye, chingaos, yo tengo que ir, cada vez que tengo que ir a la capital a vender estas mulas que tengo que darme una vuelta pero enorme, y tengo que pasar por Tehuacán, después por Cuernavaca, ese Morelos que tenemos que atravesar con tantos problemas
que nos roban todo, los rateros ahí están todos los días, y tengo que ir a vender mis mulas a México. Y cada vez que regreso tengo que volver por el camino, por Tehuacán, y dar la vuelta de estos dos volcanes que tengo de frente a mi casa. Tengo el Iztaccíhuatl y la Malinche, los dos volcanes más grandes de México. Pero he decidido hacer algo muy bonito. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a hacer un camino que atraviesa entre los dos volcanes. Y los hijos y sus nietos le dijeron: sí, papá, nosotros te ayudamos. Porque es cierto lo que dices. Pero bueno, nosotros te ayudamos, estamos contigo. Entonces, este viejo empezó a cavar y cavar entre los dos volcanes una carretera que atravesara los dos volcanes. En ese trabajo que estaba haciendo el viejo, se le unió un niño que, bueno, su padre había muerto, su madre era viuda. Este niño tenía 7 años y él empezó a trabajar con él. La mujer del viejo, que ya era anciana también, media incrédula, decía: este marido sí que está loco. ¿Dónde va a botar toda esta tierra que va a sacar de los volcanes? Entonces lo que hizo, el marido le dijo: no te preocupes, hija mía, Veracruz está muy cerca, entonces ahí botaré todo el escombro y el mar se lo llevará. Y él seguía trabajando. Había un señor ya bastante, no viejo, pero de edad, era un sabio. Él vivía dando la vuelta aquí en Puebla del Río, hay una curva, él vivía ahí y veía al viejo y él decía: este viejo está loco. ¿Cómo se le ocurre hacer una carretera entre el Iztaccíhuatl y la Malinche? Está loco. Pero un tiempo después, observando qué pasaba, y ellos acarreaban esa tierra, observó al niño de 7 años y se dio cuenta que si ese niño tenía esa visión como el viejo loco, podían llegar lejos. Y se preguntó: ¿quién tenía la razón en todo esto? Hijo mío, yo regresé a México después de 25 años y ahora existe una carretera que atraviesa los dos volcanes. Es una autopista y ahora haces 1 hora y media en vez de días de camino como se hacían antes. Por eso te digo, sigue a tu corazón. El corazón tiene razones que la mente no entiende. Hasta luego, duerme bien. Realmente es un placer escuchar a este maestro de la vida. ¿Por qué maestro de la vida? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque justamente puede hablar de la vida quien la ha vivido, con todas sus aventuras, con toda la riqueza que se va acumulando y sobre todo, algo que me llama poderosamente la atención y que creo, Michelle, que también a la audiencia, es que todas las veces que has iniciado un nuevo camino, de acuerdo a lo que hemos podido escuchar en tu charla, siempre la motivación ha sido el amor. Dijiste algo esencial, que fue: mi padre era corazón y mi madre era esa mente pensante y el buscar las soluciones. Entonces, realmente creo que todas tus motivaciones van a un solo punto, que es el amor hacia el otro, el amor de pareja, la contención, el amor al país, el amor a los amigos, y bueno, esto de ver el viaje como el gran viaje. Creo que has sido, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es facilitador. Un facilitador de experiencias a lo largo de tu riquísima trayectoria
en la que no solamente puedo decir Michel Lanat vendió un viaje, sino que Michel Lanat ofreció experiencias inolvidables. Y creo que eso es lo que hace que en toda tu charla escucho siempre esto, y me fui muy bien. Y a uno le va muy bien cuando está trabajando en algo, en lo que está poniendo el corazón. Y en una de las cosas que yo te he visto, por eso elegí ahora este paisaje oxapampino, en donde he tenido el placer y el honor de acompañarte junto con Silvia, tu esposa, ha sido en estos talleres de formación de terapeutas integrales, en donde vas tomando distintas terapias alternativas, y me gustaría que contaras un poco de estas experiencias. Muy bien, te agradezco mucho por lo de maestro. Lo acepto. No soy un maestro, todos sois maestros para mí. Gracias por compartir vuestras vidas conmigo. Cada persona que viene a compartir su pedacito de vida, muchas veces doloroso o difícil en la vida, es un aprendizaje para mí. Ellos son mis maestros, sois ustedes mis maestros, y lo recibo, como dices, con mucha naturalidad, con mucho amor, porque para ser un facilitador, que es la palabra correcta, necesitas entrar en el corazón de las personas. Sabemos las neurociencias, la ciencia es muy fría dentro de todo, pero sabemos que el corazón es la base del amor, vamos a decir. Hay emociones que el ser humano, primero tenemos emociones que nos caracterizan y nos separan de cualquier animal. La mayoría de los animales son más sentimentales, sienten, pero no hay esa emoción que es el punto donde puede haber el cambio en la creación de la mente, ¿no? El animal va a sentir y va a activarse, puede tener mucho amor, pero es un sentimiento de amor, es un sentir. Los animales son más sentimentales. Lógicamente no hemos estudiado la emoción de un animal, pero podemos conocer la emoción del ser humano. Hay el sentimiento y la emoción del amor, del miedo, que son emociones, pero también hay la parte esta que no conocemos, del amor como polaridad. El amor y el miedo son polaridades. Muchas veces las mezclamos, no sabemos si es una emoción o soy yo, si es mi estructura. El amor para mí real es la estructura del ser. Somos amor por excelencia, ¿no? Y eso es la conexión con el más allá, o con la conciencia, o con, podemos llamarlo Dios. ¿Quién es Dios? Es la conciencia. Estamos interconectados, pero esa conexión no es la emoción, es el ser que tiene esa conexión de amor. Cuando conocemos ese amor, sabemos que somos más que este cuerpo, que estamos acá para aprender, y es la parte más interesante, ¿no? ¿Quiénes somos? Muchas personas me preguntan, Michel, ¿crees en Dios? Yo no creo en Dios. Sé que Dios está, sé que Dios es conciencia, estoy interconectando todos los días con esa conciencia, soy parte de eso, pero como soy parte, soy. Entonces, eso es lo más interesante, ¿no? Nos mezclamos muchas cosas y le ponemos un lugar a las cosas. No pongamos lugares. El tiempo no existe, entonces no puedo poner lugares, simplemente es relativo, para cada persona es relativo. Las emociones para cada persona es completamente diferente, una emoción para una persona y para otra. Entonces, no podemos caracterizar a todos por igual, no podemos ponerlos en cajas estructuradas, porque cada mundo, cada mente, cada corazón es diferente, ¿no? Lo que sí sabemos en neurociencias es que la información no se pierde. El ser humano es como un ordenador,
tenemos programas, estamos programados, la mente está programada, es matemática, funciona con códigos, parece ser que no somos un código binario simplemente, tenemos una diferencia, que hay una coma, entre el 0 y el 1 hay una coma que hace que la mente humana sea infinitamente más grande que cualquier ordenador que el ser humano haya podido inventar en esta tierra. Entonces, eso hace que estamos a años luz de entendernos quiénes somos. Pero lo que sí es interesante es que la complejidad que tiene el ser humano cada vez se está entendiendo más. Entonces podemos llegar a modificar nuestra forma de vida, creando, como dices tú, un arte de vivir. Los sentimientos, las emociones, el pensamiento, las ideas, todo esto hace parte de esa estructura, de esa técnica que tenemos que tener en cuenta, como los 5 sentidos externos son muy importantes: la visión, el olfato, el gusto, la kinestesia. La kinestesia, sí. Eso es sumamente importante, pero hay dos sentidos que ahora las neurociencias lo aceptan y con mucho más fuerza. Son 2 sentidos más importantes que estos 5 sentidos externos. Vamos a decirlo externos porque vemos hacia afuera, olemos la parte de afuera. Exacto, pero hay la interocepción, que son los sentidos profundos de dentro. Sentimos sed, sentimos hambre, sentimos las sensaciones, sentimos ese amor cuando ves al amor de tu vida, a la mujer que hace parte de tu vida, lo sientes en el estómago. Esto es un sentido mucho más importante que los externos, ¿no? Y hay un sentido que no le echamos mucha atención, pero es muy importante, es la propiocepción. La propiocepción, somos seres humanos que estamos sobre la Tierra y tenemos una forma. Estamos en la Tierra, estamos parados, estamos en una posición. La posición del cuerpo quiere decir muchísimo, muchísimo, ¿ok? Es hasta más importante que la visión, el olfato, porque nos va a crear las condiciones cerebrales para crear tu propia vida y hacer el arte de la vida, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo más importante es la sonrisa. Si tú sonríes, tu mente cambia. Si tú frunces el ceño, tu mente está cambiando, tus pensamientos cambian. Lo que comes, que es la interocepción, sabemos que el estómago ahora es una de las partes más importantes del cuerpo. Estábamos viendo los neurocientíficos, veían de dónde iba la información, de la cabeza al estómago o del estómago a la cabeza. Qué raro, ¿qué está pasando? Y sabemos ahora que la información viene del estómago hacia el cerebro, no es al revés. Entonces, mucho cuidado con lo que comes, porque eso va a manejar tu mente. Entonces, ¿qué neurotransmisores? Los neurotransmisores están en el estómago, no están en la cabeza. El activador está en la cabeza, pero el neurotransmisor está en la química de lo que has ingerido, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque es el segundo cerebro más importante. Yo pienso que es el primero, ¿no? En la cabeza tienes 86.000 millones de neuronas, en el estómago tienes 500.000 millones de células que funcionan muy parecidas a las del cerebro. En el corazón tienes 50.000 millones de neuronas, pero sabemos ahora que hay información genética en el corazón. Estamos estudiando, están estudiando los neurocientíficos, todavía no lo soy, yo leo nada más lo que hacen ellos. Están sabiendo que en el corazón está la base del transgeneracional. Esto es maravilloso. Toda la información no se pierde. Mis abuelos murieron, pero no se perdió la información. Lo que ellos aprendieron en sus vidas, con sus experiencias, con su forma de vida, con su arte de vida, lo tengo yo en mis genes, yo lo tengo en mi mente, lo tengo en mi corazón. Tengo que ir a buscar esa información. El gran problema es que somos unos ociosos y vivimos la vida, o nos dejamos vivir.
pero no estoy creando mi vida buscando esa información maravillosa que es la biológica, ¿no? Es por eso que la biodescodificación es una maravilla, ahora hablaremos de ello. Claro. Pero esa información está en algún lugar, no se ha perdido. Mis ancestros, que eran los primeros peces que salieron del mar hace 500 millones de años, yo tengo esa información en mi mente. Y esa información es biológica, pero que está condicionando mi vida en este instante. Gracias a ese pez que salió del mar y respiró por primera vez, yo estoy respirando y mis alveolos pulmonares se abrieron y es lo que estoy haciendo ahora. Si yo no conozco eso, no voy a saber qué pasó. Yo no sabré si mis padres o mis abuelos o mis tatarabuelos murieron de hambre o estuvieron en las guerras, y seguramente que sí, y vivieron cosas muy fuertes, porque los tiempos pasados eran mucho más complicados que los de ahora. Claro. No, había hambruna, había guerras, había frío, había los climas no eran los que tenemos los climas, pero hemos sabido adaptarnos gracias a la información de mis ancestros, ¿no? Eso es sumamente importante y no podemos no tomarlo en cuenta. Si no lo tomamos en cuenta, no podremos hacer el arte de nuestra vida. Nos estaremos perdiendo esa información básica para crear nuestra propia existencia. Y eso es sumamente importante. Gracias abuelos, gracias bisabuelos, gracias tatarabuelos, que son los mismos que los tuyos. Exacto. Porque llegamos a un punto donde tus ancestros son los míos, ¿no? Vamos... hay una meditación que a mí me gusta mucho hacer y que me queda muy grabada, que en realidad me la enseñó, porque las cosas más lindas me las enseñaron las personas que tal vez más sencillas, más de pueblo. Y esta persona me enseñó hace muchísimos años, yo lo incluí en las meditaciones, y decía: somos la manifestación de los deseos y aprendizajes de nuestros ancestros. Y era, o sea, una persona ya que no está en este plano hace tantos años. Y a referencia de lo que estás comentando, esta necesidad de los abuelos, yo tengo una amiga muy querida que ella siempre estuvo desesperada porque le parecía que nunca se iba a poder comprar una casa. Y cuando se compró una casa, vivía sufriendo pensando que la podía perder. Y a través de la biodescodificación transgeneracional, pudo saber que sus antepasados en la guerra habían quedado sin nada, sin su casa, en una carretera, y recién el conocimiento, a veces cuando yo tengo la costumbre de decir el Maestro Ascendido Jesús, cuando el Maestro Ascendido Jesús dice la verdad te hará libre, ¿sí? Creo que hay mucho más que religión en esas palabras. Michelle, pregunto, biodescodificación transgeneracional. Bueno, habiendo explicado lo que decía este maestro, que es Jesús, que era un ser que existió, ¿no? Hay mucha gente que nosotros sobrevivimos, somos sobrevivientes, vivimos, masas de gente sobrevivimos en la vida. Hay poca gente que vive realmente, que son conscientes de esa conciencia, ¿ok? Muy importante definir antes de la biodescodificación que somos seres que vivimos en una mente. Esta mente está interconectada con la conciencia. Somos conscientes que vivimos en una conciencia, ¿ok? Que estamos interconectados con toda la sabiduría, pero lo importante es que esas conexiones son inconscientes, y hay que saber que la mente se diferencia. Hay etapas de la mente. Hay una etapa, una forma que es consciente. Soy consciente que estoy delante tuyo, delante de un ordenador, que acabo de comer, que estoy algo estresado porque estoy delante de una cámara que saldrá a miles de personas. Eso es consciente. Pero hay una
parte inconsciente que es mucho más profunda y mucho más grande, que es 95% más o menos de mi mente, que es inconsciente. Ese inconsciente es el que tiene toda la información y estamos manejados por ese inconsciente. Entonces, una de las frases más interesantes que tiene Carl Gustav Jung, que fue uno de los psiquiatras más maravillosos que tuvo la psicología y la psiquiatría, Carl Gustav Jung decía: cuando hagas consciente el inconsciente, el subconsciente no dirigirá tu vida, porque si no lo llamarás destino. Entonces, la mayoría de nosotros que vivimos, este es mi destino, entonces no puedo hacer nada con este destino. No, cuidado. Haz consciente ese inconsciente que tienes y en ese momento podrás tener la facultad de dirigir tu vida. Eso es el arte de vivir. Es ahí donde es la maravilla de la vida. En ese momento tú puedes dirigir tu vida, ¿no? El padre de las neurociencias, que para mí es Ramón y Cajal, ¿no? Que fue un español que dijo él fue el que vio las conexiones neuronales de las neuronas. Él decía algo maravilloso: todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Si se lo propone. La biodescodificación, ¿qué significa? Primero es entender quién eres biológicamente. ¿Qué significa tu cuerpo? ¿Qué pasa en cada célula de tu cuerpo? ¿Para qué está funcionando como está funcionando? ¿Cómo funciona la mente? La mente es, como Jesucristo lo decía, que es maravilloso, él hablaba en metáfora, contaba cuentos. Hace 2000 años atrás, la mente humana teníamos dificultades en pensar como pensamos ahora. Ahora la mente humana es más rápida. Nuestros jóvenes, nuestros niños son hiper rápidos en la creación de ideas, en la creación, en el movimiento cerebral. Hace 2000 años atrás éramos más lentos, ¿no? Y lo vemos en una generación, nada más. Mis hijos son mucho más rápidos que yo. Entonces yo soy el que tengo que adaptarme a mis hijos, no mis hijos a mí, ¿ok? Entonces, porque hay velocidades mentales, ¿no? Entonces, hace 2000 años atrás, la Tierra era plana y creíamos que el mundo era plano, ¿no? La Tierra, y era el Finisterre, se acababa la Tierra y ¡boom!, nos caíamos. Entonces, cambió mucho las ideas, pero Jesucristo hablaba al inconsciente, porque el inconsciente solamente es metafórico, con formas, las 5 formas, los 5 sentidos. Entonces tienes la forma visual, auditiva, kinestésica, y eso son los que van a condicionar las emociones. El ser humano es emotivo. ¿Qué quiere decir? Que si nuestros ancestros nos transmitieron información, esa información es metafórica, es en formas. ¿Qué pasó si mi abuela, porque es la realidad, mi abuela, la madre de mi padre, muere en la Segunda Guerra Mundial, justo después de la Segunda Guerra Mundial, muere de hambre? Claro. No había que comer. Mi padre salió a la guerra, no había nadie, muere de hambre. Esta señora murió de hambre. Esas emociones que vivió mi abuela justo antes de su muerte quedaron marcadas en las neuronas. Quedaron marcadas en mi trascendencia, estamos interconectados. Yo cada vez que salgo de mi casa, tengo que ver el refrigerador lleno, porque estoy corrigiendo los errores de la abuela, para no morirme de hambre. Entonces mi abuela me dice: tienes que llenar la despensa, Michelle, porque si no te mueres de hambre. Esa es información transgeneracional. Yo no sé de dónde viene, y yo me siento súper mal cada vez que salgo y mi refrigerador está vacío. Tengo el supermercado debajo de mi casa, ¿no? Entonces, no pasa nada. Yo voy, pago la comida que quiero y como. Pero ¿por qué me siento tan mal? Es información transgeneracional emocional. La biodescodificación se basa en emociones vividas en soledad y con mucho dolor. Quedan marcadas en el inconsciente
como patrones, como programas transgeneracionales de ayuda para ti. Si el primer pez que salió del agua tenía que tener 2 crías para poder mantener la reproducción o la forma del reptil que iba a ser, ¿no? Entonces se reproducía más. El ser humano hace años atrás tenía 7, 8, 9, 10 hijos. ¿Por qué? Porque en el camino había muchas muertes. Ahora tenemos menos. Pero como base del ser humano tenemos que tener 2 crías que lleguen a la edad adulta, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta. Tienes que tener 2 crías, reproducción. Pero la primera base es la sobrevivencia del ser humano. El ser humano va a hacer todo, pero todo para sobrevivir. Es ahí donde es muy importante qué está pasando en la mente humana. La mente humana es creadora, la mente humana es metafórica, la mente humana crea cosas y se las cree. Eso es lo más maravilloso del inconsciente. Que estés pensando en algo o estés haciendo algo, para la mente humana es exactamente igual. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy importante tomar en cuenta. Si tú estás o estás pensando en Richard Girls o yo en Michelle Pfeiffer, para mi mente está. Nunca has estado con esa persona, pero para ti la has estado, ¿no? Entonces, es muy importante porque se la cree. Te lo crees todo. Entonces, la biodescodificación, vamos a ir a buscar el bioshock, que significa ese instante donde sentiste ese dolor, donde viviste esa emoción con soledad y con mucho dolor que no lo pudiste expresar, no pudiste decir a nadie, eso va a ser trascendente. Va a trascender en las células 1, 2, 3 generaciones hasta poder liberarlo. Jesucristo tenía una frase maravillosa y decía: cuando liberes el pecado serás libre. ¿Qué significa liberar el pecado? Pecado viene de una palabra aramea que significa error. No es como las religiones que nos quisieron hacer creer. Si yo tengo mis hijos que cometen un error, yo quiero que lo corrijan, por favor. No los castigo por ello. Entonces, ¿qué cosa es el pecado? Es un error. Un error de información, de vida, ¿ok? Que te mueras de hambre en la guerra es un error, porque estás muriéndote de hambre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregir ese error. Esa información la tengo yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a mi transgeneracional, agarrar a mi abuela, ¿no? Cojo a mi abuela, acojo a mi abuela, porque mi abuela está dentro de mí, en mi mente, yo le doy una forma, no porque se haya muerto la abuela, es que ya no vive mi abuela. Mi abuela está como información en mis códigos matemáticos del cerebro, acojo esa información, le digo: abuela, tráeme esta información, y corto esta información y le digo: pues ya estamos en el siglo XXI y el supermercado está abajo. Esa es la biodescodificación. Agarro el bioshock, lo que vivió mi abuela, y lo transformo, porque mi mente es capaz de transformar. ¿Cómo lo transformo? Con técnicas de modificación de esas estructuras mentales. Esa es la descodificación biológica. Es una... así de simple. Así de simple. Pero así de simple también, ¿no? Porque hay que ir a buscar esa información. ¿Y dónde está esa información? Es ahí donde Dick Hammer, ¿no? El hijo de Hammer, sí, que era un neurólogo alemán, cuando mataron a Dick, a su hijo, se dio cuenta que su esposa tuvo un cáncer, el cáncer a los testículos, y eso era emocional. Se dio cuenta que las enfermedades partían de un bioshock emocional. Entonces nos damos cuenta que la gran parte de las enfermedades que el ser humano vive, o las experiencias que vive el ser humano, son emocionales. Entonces, ¿qué hacemos con la biodescodificación? Vamos a buscar la historia detrás de la historia. La medicina clásica ve el síntoma
y las patologías del síntoma. El riñón, tienes una patología del riñón, te tratan el riñón. O tienes un infarto del corazón, te ponen 2 stents, ¿y qué pasó? Pero nadie va a ver qué emoción hay detrás, qué es lo que creó esa patología, y es ahí donde es muy interesante, ¿no? Nosotros somos los Sherlock Holmes del ser humano. Vamos a ir a buscar la historia detrás de la historia. ¿Quién hizo que esto fuera así? No vamos al punto donde está la enfermedad, vamos a ir a la emoción que creó. Una vez que modificas la emoción biológica, el cuerpo te dice, pues ya no necesito tener esa enfermedad. Lógicamente, si hay una enfermedad, ahí la medicina actúa. Pero si tú das hoy te duele la cabeza, te tomas una aspirina, mañana te duele la cabeza, otra aspirina, y te haces adicto a la aspirina o a la medicina para parar el dolor de cabeza. ¿Hiciste algo con la enfermedad misma? No fuiste a ver para qué me duele la cabeza, qué está pasando en mi mente, qué estoy pensando para tener este estrés en la mente. Entonces me voy a buscar la estructura. Mientras tanto, tomo una aspirina, no vamos a ser tontos, ¿no? ¿Ok? No estamos... Pero voy ahondando, profundizando, porque además requiere decisión, convicción, valor, coraje, el ir a buscar toda esa información. Venirse muchas veces con un bagaje de información que puede hasta no sernos grato, porque de repente no somos los hijos perfectos de los padres perfectos, de los abuelos perfectos, de los tatarabuelos perfectos que nos contaron. Entonces, el aceptar que esas personas tuvieron una vida y que con esa vida hicieron lo que pudieron con los elementos que tuvieron, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y sobre todo, sin juicio. Sin juicio. Porque si en el momento que tú haces o emites un juicio, estás poniéndole una valoración a la vida de mis abuelos, de mis ancestros, que no tienen por qué ser, ¿no? Muchas veces, varias veces, soy un hijo no deseado porque las condiciones no eran las adecuadas, pero tampoco sabíamos cómo funcionaba el sexo en esa época, entonces salían embarazadas las mujeres porque Dios es grande, no estoy contra Dios, por favor, ni las religiones, pero era la sabiduría de las personas en esa época, los que Dios me da, ¿no? ¿Okay? Claro, claro. Entonces, pero eso causaba mucho daño, porque muchas veces las mujeres no estaban preparadas, eran muy jóvenes, los padres no tenían las condiciones económicas o sociales, o simplemente por la sociedad nos hacían tener esas relaciones, pero no amábamos a esa persona. Entonces los hijos que venían en camino, los 9 meses del vientre de mamá son básicos. Hay que saber qué pasó en el vientre, cómo viviste esos 9 meses. Para la estructura mental de la mente, dentro del feto, dentro de mamá, esos 9 meses equivalen a 300 años de vida como seres humanos. ¿Te das cuenta el tiempo de información que hay? Recibiste todas las emociones de mamá, todo lo que comió mamá, todo lo que pensó mamá, todo lo que sintió mamá durante esos 9 meses. Los 9 meses antes de tu creación, porque mamá ya preparó el cuerpo 9 meses antes que tú llegues. En el momento de la concepción es un momento fantástico para el ser humano, pero emocionalmente bastante trágico también. Y esos 9 meses hasta los 3 años después del nacimiento. Eres madre. Un niño, a mí me traen un niño de 3 años y digo, no, cura la madre, ¿no? Claro. Porque son las emociones. Todavía el niño no ha cortado ese cordón umbilical. Claro. Sigue siendo la madre emocionalmente, ¿no? Entonces muchas de las enfermedades son emocionales, sabemos que es a mamá que tiene que curar. A partir de los... Yo veo mucho y realmente me interesa, y de hecho lo investigo mucho, el tema de sanar la herida con la madre. O sea, sanar ese vínculo que creo que nos da una gran libertad, una gran comprensión,
y como digo, la diosa de la compasión tiene que intervenir ahí, no juzgar. Michelle, necesitaríamos 70 noches para que nos dieras todo este conocimiento. Quiero agradecerte, no sin comprometerte, tal vez por ahí nos veamos en Lima dentro de poco y podamos hacer una charla nueva para nuestra audiencia. Quiero agradecerte profundamente en nombre de Silvana Marchese, que es la productora y creadora de este programa. Yo estoy aquí acompañando su tarea. También quiero agradecerte en nombre de la audiencia, de la Meca Radio y de todos los que sé que van a escuchar esta charla y que van a empezar a sentir la necesidad de conocer y de ver, que es algo maravilloso, el conocimiento que se está transmitiendo. Esto es Artevisión y en Todos por el arte de vivir con Michelle Lanat, a quien dejo en compañía de la audiencia para que digas todo aquello que yo no te haya preguntado. Laura, te agradezco muchísimo, muchísimo. Estoy en Lima, estoy creando nuevos programas para llegar a terapeutas. Hay algo que me di cuenta en todas estas técnicas y en estos años que doy clases a terapeutas, es que transmitimos información, pero no transmitimos esa sensibilidad para llegar a las personas. Mis próximas creaciones de programas que voy a llegar a las personas, voy a tratar de enseñar esa sensibilidad para llegar al alma de las personas, al corazón de la persona, donde realmente podemos hacer los cambios. Las técnicas ayudan, la medicina ayuda, pero el corazón y el amor que pones hacia el cambio, hacia la persona, confíe en el terapeuta o confíe en esa persona que los va a encaminar en ese camino del cambio, es importante, ¿no? Y ser valientes. La sensación, los sentimientos vienen del corazón, del fondo del alma, del fondo de la mente. Las emociones están, pero hay que ser valientes y tomar el toro por los cuernos, y ese es el cambio. Cuando tú quieras cambiar tu vida, la cambias. El cielo y el infierno no es un lugar, es un estado mental. O vives en tu infierno o vives en tu cielo. Sé valiente de decir, no me gusta esta vida, tengo que cambiarla, y da el primer paso. Busca las personas adecuadas. Gracias, Laura, por todo esto. Hasta el apellido nos quiere decir algo. Casamayor, estás casando gente o ideas mayores para transmitirlas, eso es maravilloso. No olviden que todo está interconectado, que todo tiene un significado. Lanat significa apellido de trabajo en vasco, mis abuelos eran vascos, mi abuela era vasca, y trabajé como una bestia. No tienes que trabajar en esta vida, tienes que hacer tu pasión. Y eso ya no es trabajo, es una cosa maravillosa. Entonces, pronto daré estos cursos, sigo dando cursos de coaching, de ver estas maravillas contigo, con la naturaleza, aprender que vivimos en un planeta maravilloso y hay que saber cuidarlo, hay que tener mucho cuidado, hay que ser responsables primeramente de nuestras crías, primeramente del amor a nuestra pareja, del amor al prójimo, porque todos somos uno solo. Volver a la unidad. La dualidad ya se acabó. Ya se acabó. Volver a pensar que somos holobiontes, como dice la ciencia, y que todos estamos interconectados y que danzamos juntos. La vida es una danza, la vida es un teatro, la vida es olores, son perfumes, son esos sentidos que tenemos, son los que van a hacer el arte de la vida. Tú crea tu propio arte, tu propio cuadro en tu vida. Eso será simplemente cuando tengas la información, cuando hagas consciente tu inconsciente y que vivas en armonía con todos. ¿Ok? Muchísimas gracias, Laura, y quedo a tu disposición cuando quieras.